Hay ciertos temas médicos, ciertos temas de salud que afectan a toda la sociedad y que siempre está bien tener información de la mano de especialistas, información de la mano de doctores, de médicos, que nos pueden dar luz y sobre todo revelar algunos detalles importantes. Precisamente por ello estamos con el doctor Francisco Moniche. Francisco, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí. Precisamente vamos a hablar del código Ictus. Queremos saber un poco una información general para que las personas que nos estén viendo ahora mismo, que nos estén escuchando, sepan exactamente de qué vamos a hablar en este ratito, en esta charla, y sobre todo que sea una información que arroje cierta luz. Bueno, pues el ictus es una enfermedad dramática porque es una de las principales causas de muerte y la principal causa de discapacidad, de que una persona se quede discapacitada el resto de su vida y que por desgracia es tremendamente frecuente. La buena noticia es que podemos hacer tratamientos eficaces y una de las partes es que esto es una emergencia médica, una emergencia en donde si somos rápidos podemos tratarla de forma adecuada, y de ahí viene el concepto código ictus, que es que cuando detectamos que hay síntomas sugestivos de un ictus, activamos un protocolo de emergencia que se llama código ictus, en donde se coordinan el sistema extrahospitalario, las ambulancias y también una coordinación a nivel intrahospitalario en donde nos avisan a los neurólogos, avisan al sistema de urgencias, avisan y nos coordinamos entre todos para intentar tratar y diagnosticar lo más rápidamente posible al paciente. Ese es un poco el concepto del código ictus, tratar de priorizar al mismo nivel, digamos, que si tuviera un infarto de miocardio o un accidente de tráfico con un politrauma. Son las tres grandes emergencias que tenemos en medicina, en donde tenemos que correr mucho para poder salvarle la vida al paciente. Es decir, podríamos decir que en este asunto concreto más vale prevenir que curar, en el sentido de estar atentos a ciertos signos que nos alarmen un poco de lo que va a ocurrir. ¿Qué factores, qué signos nos pueden indicar que hay algo que no va como debe? Claro, pues lo fundamental efectivamente es detectar lo que estamos teniendo o que nuestro familiar está teniendo un ictus, que eso es fundamentalmente los síntomas frecuentes es la boca torcida, la dificultad para hablar, que de repente tengamos un lenguaje incoherente o no comprendamos adecuadamente, que pierda fuerza la mitad del cuerpo, brazo, cara y pierna, o la mitad del cuerpo se queda acorchada sin sensibilidad, o perder visión de forma brusca. Esos son los síntomas más frecuentes por los que si pasan, incluso aunque sean transitorios y mejoren, hay que inmediatamente consultar porque podemos estar ante un paciente con un ictus. Yo no sé si la gente que nos esté viendo es consciente de la importancia, o yo mismo, un servidor, de la importancia que puede tener llegar a tiempo a un centro de salud. Es decir, ¿hasta qué punto, doctor, es importante llegar y prevenir todo lo que estamos comentando? ¿Cómo puede ser la diferencia? Pues hablamos de hecho de tiempo es cerebro, es decir, cuanto más rápido seamos, más cerebro vamos a ganar o a evitar que se dañe de forma irreversible, con lo cual es que cada segundo es vital. Entonces tenemos que ser muy rápidos. De hecho el concepto es que si una persona piensa que está teniendo un ictus o que su familiar está teniendo un ictus, lo que debe de hacer es llamar aquí en Andalucía al 061, que es lo que va a activar este protocolo de código ictus de transferencia inmediata y lo más rápido posible a un hospital, ¿vale? No debemos de coger el coche, irnos a buscar a un médico o un centro de salud. El sistema ideal es a través del 061 con una ambulancia, porque no solo es, porque a veces pensamos, no, yo voy más rápido en mi coche al hospital que lo que tarda en venir la ambulancia, pero la ambulancia ya detecta los síntomas, empieza a tomar medidas y además una cosa muy importante es que nos alerta a los que estamos en el hospital y podemos activar todo un sistema dentro del hospital para que el paciente, según entre por la puerta, vaya a hacerse las pruebas que necesita, lo valoremos y empecemos tratamientos de forma inmediata. Entonces esa parte es fundamental. Habrá muchas personas que cuando escuchen hablar de este tema, y sobre todo si han tenido casos cercanos en su familia o en sus amigos o en su entorno en general, a lo mejor compañeros de trabajo, puede ocurrir, también se planteen una duda. Esta persona que sufre, que ha sufrido un ictus, ¿qué posibilidades tiene de recuperación? ¿Qué casos encontráis cada día en los centros de salud? Pues ahí depende mucho también, como decía, hay una serie de tratamientos a día de hoy, desde hace ya unos cuantos años,
muy potentes que permiten recuperar los síntomas en gran medida o incluso por completo, que para eso dependemos de poder tratar al paciente lo más rápido posible. Por desgracia, como decía al principio, sigue siendo la primera causa de discapacidad en las personas, en el adulto, con lo cual sigue siendo una enfermedad que, ya me gustaría decir otra cosa, pero es una enfermedad devastadora porque deja muchas secuelas. Pero esas secuelas las podemos prevenir en gran medida si somos rápidos, podemos tratarlo de forma adecuada, tenemos al paciente, tenemos en las unidades de ictus una estructura en donde podemos tratar a los pacientes mejor, de forma más eficiente y más adecuada, y conseguir que eso disminuya lo más posible las secuelas. La otra parte es la que me decías, que es la de prevención. Evidentemente lo ideal es no llegar a tener un ictus y tratar de hacer prevención. Y en ese punto, pues sabemos a día de hoy que 9 de cada 10 ictus podríamos prevenirlos si nos cuidamos de forma adecuada, y la mayoría son factores de riesgo que llamamos modificables, cosas que podemos modificar para evitar que nos terminen produciendo un ictus, y eso es fundamental. Precisamente iba a comentarte esto, iba a preguntarte esto, doctor. ¿Qué factores son estos que estás mencionando o que has dejado caer que son muy importantes? Claro, pues los factores de riesgo que llamamos son pues el tabaquismo, el alcohol, el tener la tensión alta, la diabetes o tener el azúcar alto, colesterol, y en los últimos años le estamos dando muchísima importancia, igual que pasa en el corazón, a la obesidad, a la falta de ejercicio, a la dieta. Al final, cuando uno no hace ejercicio, no hace dieta adecuada y no se mueve y termina aumentando el peso, es lo que termina desencadenando que tengamos tensión alta, que tengamos colesterol, que tengamos diabetes, y ya estamos yendo detrás de lo que deberíamos estar haciendo. Entonces, esa primera parte de tener una dieta sana, una vida sana, un ejercicio regular, es de los factores más potentes que nos pueden ayudar a prevenir que tengamos un ictus. Otra pregunta que se me viene a la cabeza y que creo que también es importante, o por lo menos que la población en general lo sepa. Ha habido muchos avances en esta materia, lo decías, mencionabas algunos tratamientos. ¿Cuál ha sido el nivel de progreso, de avance, de evolución que ha habido en los últimos años? Pues, a ver, yo ya llevo unos cuantos años en tratando pacientes con ictus y en la medicina, y la verdad es que he vivido una auténtica revolución. Creo que hay pocas cosas en medicina que hayan cambiado tanto como lo que hemos visto con el ictus. Pacientes en donde hace 15 años no teníamos casi tratamientos, y por desgracia el que ya tenía un ictus quedaba con secuelas, le intentábamos hacer rehabilitación y pocas cosas más hacíamos, más que tratamientos a veces ya de prevención. Y a día de hoy podemos hacer muchísimas cosas, tanto hay dos tipos de ictus, que es el isquémico, que es el más frecuente, que es la falta de riego, y el hemorrágico, en donde se rompe un vaso. En ambos casos hay muchos tratamientos a día de hoy que podemos hacer para intentar mejorar y recuperar al paciente, y son algunos de ellos son tratamientos realmente espectaculares que consiguen recuperar a veces en cuestión de minutos u horas los síntomas por completo. Entonces realmente ahí está la clave de que hagamos mucho énfasis en la población, primero en prevención, pero luego en que si ocurra no nos quedemos en casa esperando a ver si se nos quita, porque esas horas son vitales. Y hemos mencionado esos avances que ha habido en los últimos años, que creo que también hablan también del buen funcionamiento que está teniendo, en este caso, la neurología para tratar, para investigar. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Porque me imagino que esto no para, esto es un tren que está en marcha, y hay muchos investigadores que en el día a día querrán que aún haya más tratamientos o que sean más efectivos. Bueno, pues aparte de tratar de mejorar toda esta fase que decimos la fase aguda, el tratamiento en los primeros minutos, primeras horas, hay mucha investigación también en cuanto a prevención y sobre todo en cuanto a tratar de recuperar los síntomas una vez que ya tenemos secuelas. Y en esa línea pues estamos haciendo muchas investigaciones, muchos ensayos clínicos para intentar con tratamientos que apoyen y que aumenten la recuperación del ictus. En mi caso llevo muchos años haciendo ensayos clínicos con terapia celular, con células madre, para intentar mejorar la recuperación de los pacientes. Esto es importante decir que todavía son ensayos clínicos, quiere decir que no es aplicable a todo paciente, son terapias de investigación, pero son tratamientos que intentamos aplicar para recuperar síntomas de los pacientes. Y en esa línea, pues lo que pretendemos es que al final podamos mejorar las secuelas de los pacientes. Iba a preguntarte un poco por eso, ¿cuál es la principal diferencia entre estas terapias que comentas y después lo que vemos en una consulta o lo que vemos cuando algún familiar, algún amigo le ha podido pasar algo así y vemos el proceso de recuperación? Pues bueno, cuando estamos todavía en una fase de ensayo clínico, quiere decir que todavía no está suficientemente demostrado
pasa por una serie de fases, una fase en donde primero demostramos la seguridad del nuevo tratamiento y luego cuando ya hemos demostrado eso, tenemos que demostrar la eficacia sobre el resto de tratamientos que ya se dan en un paciente con un ictus en este caso. Entonces, cuando estamos en esa fase de ensayo clínico, tiene una gran cantidad de controles de seguridad para que todo paciente que tratemos ahí pues tenga las garantías de seguridad de que no estamos haciendo nada nocivo para el paciente, pero hasta que no termine toda esa fase no podemos aplicarlo al resto de pacientes, con lo cual si uno dice, ya mi familiar tiene un ictus, ¿puede recibir este tratamiento? Pues si no es dentro de los criterios de un ensayo clínico, que son muy estrictos, pues no se puede hacer hasta que no esté ese tratamiento aprobado. ¿Hay algo, Francisco, de este rato de charla que se nos haya podido olvidar, que tengamos en el tintero y que sea importante como información para la población en general, que nos esté viendo, que nos esté escuchando? Bueno, yo destacaría dos cosas, las que ya más o menos hemos hablado, pero yo creo que una de ellas fundamental es la prevención, que es que pensamos que no nos va a ocurrir. A todos decimos, bueno, no, a mí ¿por qué me va a pasar esto? Y sin embargo lo vemos cada vez más, no solo en gente mayor, sino también en gente joven, cada vez más en gente joven por no cuidarnos. Entonces la prevención es fundamental y al final la prevención es relativamente sencilla, cuidándonos y haciendo una vida sana. Y la segunda parte es que seguimos viendo, por desgracia, pacientes que se van a dormir a la cama ya con síntomas pensando que se les va a pasar porque esto, por desgracia, no duele. Y al no doler les entra menos ansiedad o menos angustia o menos sensación de tener que buscar un médico. Y el hecho de irse a dormir o esperar a ver si se pasan los síntomas, o incluso a veces con un familiar tratamos de hacerlo, espérate a ver si se pasa esto, que igual no es tan importante, es un enorme error porque nos quita una cantidad enorme de posibles tratamientos que podemos hacer. Vale, pues nos quedamos con esos dos detalles, tanto la prevención, muy importante, como la actuación, es decir, no quedarnos pasivos ante algo que puede ser más problemático si esperamos, ¿no? Bueno, Francisco, la verdad que ha sido un placer hablar y sobre todo entender, porque a veces es complicado explicar ciertos temas médicos, sobre todo para aquellos que no somos médicos, y yo creo que se ha explicado de una forma amena y entendible, así que espero que hayas estado a gusto y que sobre todo hayamos estado pasando un buen rato y aprendiendo. Nada, muchísimas gracias. Pues ya han escuchado al neurólogo, al doctor Francisco Muniche. A todo el mundo le puede pasar, pero lo que tenemos en nuestra mano es prevenir para que no seamos nosotros los que suframos este tipo de enfermedades, este tipo de dolencia que, bueno, nos puede realmente complicar mucho todo, pero sobre todo prevención y actuación.